Ya. Ok, buenas tardes. Mi nombre es Alan Eduardo Fun y hoy les vengo a hablar sobre el comparador de voltaje. Soy de Ingeniería Mecatrónica y estoy cursando el quinto cuatrimestre en la escuela UEM. Bueno, ¿qué son los comparadores? Los comparadores son circuitos no lineales que, como su nombre indica, sirven para comparar dos señales y ver cuál de estas vendría siendo la mayor o cuál vendría siendo la menor. La tensión de salida tiene dos estados y se comporta como un convertidor analógico digital, siendo este solo de un bit. ¿Cómo se utilizan? Bueno, este tiene varias aplicaciones. Se utiliza de generaciones de señal, de detección y de modulación de señales, entre otras cosas. Es muy importante y constituyente un bloque analógico básico en muchos circuitos que utilizan este tipo de comparador. La función del comparador es nada más y menos que comparar dos tensiones, obteniendo como resultado una alta y una baja. La alta se va a caracterizar a ver como VOH y la baja como VOL. La H vendría siendo de higher y la L vendría siendo de lower. Aquí puse cómo saber cuál es cada una. Va a ser baja si BPN es menor que BN y será alta si BPN es mayor que BN. En el caso de que la tensión BN sea igual a 0, entonces nuestra tensión de salida va a ser bajo. Pero si la función de BPN es mayor a 0, entonces va a ser alta respectivamente. El comparador acepta señales analógicas a la entrada y proporciona señales binarias a la salida. Este elemento constituye un nexo entre el mundo analógico y digital. En las siguientes imágenes podemos ver en imagen A es el símbolo de lo que estamos hablando. BN va al negativo y BP va al positivo y esta es la señal de salida. Y del otro lado tenemos la BTC. Los OAS. Los OAS pueden actuar como comparadores cuando ganancias diferenciales en los lazos abiertos, cuando ésta sea mayor a 10 y la velocidad no sea un factor crítico de este mismo. Como ejemplo, el OA 741 se comporta como un elemento de entrada no lineal. Si la tensión de entrada en modo diferencia está comprendida entre los valores menos 65 a 75 dentro de la función de BD. Fuera de este rango, la etapa de salida del amplificador entra en una saturación y puede comportarse como un comparador. Ahora les voy a hablar sobre los amplificadores integradores, que viene siendo el segundo tema que me tocó. ¿Qué realizan estos? Un amplificador integrador realiza la función matemática de la integración, es decir, la señal de salida es la integral de entrada. El circuito, como se muestra, es a continuación. Aquí tenemos una resistencia, un capacitor y la señal de salida. Ok, aquí les voy a dar sobre la ecuación. La ecuación vendría siendo como se muestra a continuación. Veo en función de t vendría siendo igual a menos 1 entre la resistencia por el capacitor del integral de el voltaje de entrada en t y esto entre dt más k, donde K aquí va a ser nuestra incógnita porque no sabemos el valor exacto. K representa la carga inicial del
Condensador. El amplificador integrador presenta el inconveniente de que si la señal de entrada es una señal DC o tiene un componente DC, esta se va a saturar y ya no podría integrar. Esto no tiene una solución en sí, pero se puede solucionar el problema entre comillas agregando un cambio. Voy a decir, ese cambio sería agregando una resistencia en paralelo al condensador. ¿Qué es lo que hará esto? Esto limitará las ganancias en DC del integrador. Haciendo lo anterior nombrado, lo que nos quedaría de la ecuación sería que agregaríamos esta parte. Y en el circuito nos quedaría de esta manera. Como se dijo anteriormente, en paralelo agregamos una resistencia al capacitor RF y agregamos otra que se va a representar como R más. Aquí VAC es la componente AC de la señal de entrada, mientras que BDC es la componente DC de la señal de entrada, como vendría siendo VAC. En caso de que esto no llegue a tener un componente DC de la señal de salida, entonces la ecuación nos quedaría de la siguiente manera. Aquí lo que haríamos sería descartar la parte del menos y quedarnos con el resto. Recuerden, si es que esto no tiene un componente DC. Ahora, en caso de que si la señal de entrada no tiene un componente AC, la señal de salida, entonces la ecuación nos quedaría de este modo. ¿Qué es lo que haríamos? Pues lo que haríamos sería quitar esta parte de la ecuación y nos quedaríamos solo con esta. Quitamos lo anterior y nos quitamos del menos para adelante, donde va a estar RF y R. Ahora, los valores de la resistencia RF y R varían dependiendo del componente AC de entrada, siendo este una señal senoidal, cuadrada o triangular. Pues esto sería toda mi presentación. Muchas gracias por prestar atención y ha sido un gusto. Buenas noches.